Todas las veces que casi fue el fin del mundo. 23 de julio de 2014. Una eyección solar 200 veces, más poderosa que la bomba de Hiroshima, pasa rozando la Tierra. Si hubiera ocurrido 9 días antes, ahora mismo no existiría la electricidad, internet, ni la civilización como la conocemos. Aunque la Tierra ya lleva 4.5 mil millones de años más o menos íntegra, es un planeta con sus fortalezas y fragilidades, y en varias ocasiones todo ha estado a punto de colapsar definitivamente. Pero hemos escuchado tanto en las noticias o en las redes sociales que se acerca el fin del mundo, que ya no le tomamos importancia. Pasa con la noticia de que ya pronto se construirá el tercer templo de Jerusalén, y esto será el inicio del fin del mundo, o cuando salió en las noticias en el año de 1910, que el gas en la cola del cometa Halley iba a ocasionar el fin del mundo. Pero ¿cuántas veces en la historia realmente hemos estado cerca del fin del mundo? La humanidad ha estado al borde de la extinción total, más veces de las que imaginas. Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El cometa de 1.000 millones de toneladas descubierto por un mexicano que casi impacta en la Tierra en 1883. Entre el 12 y el 13 de agosto de 1883, cuando el presidente de México era Manuel González Flores y Porfirio Díaz descansaba de la presidencia para volver al poder el año siguiente, el astrónomo José Bonilla realizó una notable observación desde un pequeño observatorio en Zacatecas. Bonilla observó cerca de 450 objetos, cada uno rodeado por una especie de niebla que pasaban frente al Sol. Escribió un artículo sobre sus observaciones, publicado en 1886 en Le Astronomie, una revista francesa cuyo editor, al no poder explicar el fenómeno, sugirió que podían ser aves, insectos o nubes de polvo que se habían atravesado frente al telescopio del mexicano. Los ufólogos han designado las observaciones de Bonilla como uno de los primeros avistamientos de ovnis. Ahora, el astrónomo Héctor Manterola y otros colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México creen que lo que Bonilla vio fue un cometa recientemente fragmentado, de entre 50 y 800 metros de ancho, y quizá de más de 1.000 millones de toneladas de peso. Algunos fragmentos posiblemente pasaron cerca de la Tierra. El meteorito de Chelyabinsk del año 2013 fue detectado hasta que entró a la atmósfera de la Tierra. El bólido de Chelyabinsk es el nombre dado a un evento meteórico que ocurrió el 15 de febrero de 2014, a las 9:20 am en Rusia, al sur de los Urales. El objeto sobrevoló varias provincias rusas y fue particularmente visible en la ciudad de Chelyabinsk, cuando entró a la atmósfera de la Tierra, hasta impactar a 80 kilómetros de esa localidad. El meteorito se fragmentó de entre 4.000 y 6.000 pedazos que alcanzaron la superficie terrestre, el más grande de 650 kilogramos de peso, rescatado posteriormente del lago Chebarkul. La fragmentación se produjo a unos 20 kilómetros de altura. Es posible que algo similar ocurra en el futuro con un objeto más grande, lo que podría ocasionar daños catastróficos en la Tierra. El bólido de Chelyabinsk liberó cerca de 500 kilotones de energía, el equivalente a 30 veces la bomba de Hiroshima. La mayor parte de la energía se liberó a entre 5 y 15 kilómetros sobre el suelo, lo que hizo peculiar a este evento. Si bien objetos de este tipo caen con frecuencia, suelen quemarse a mayor altura, a entre 30 y 50 kilómetros, tras entrar en la atmósfera. El asteroide Chicxulub. Chicxulub es un cráter de impacto enterrado debajo de la superficie de la península mexicana de Yucatán y el mar, producido por un meteorito de unos 10 kilómetros de ancho que impactó la Tierra hace 66 millones de años, extinguiendo a los dinosaurios y otros animales. El centro del cráter está en el lecho marino, mar adentro, recibiendo su nombre por el pueblo costero de Chicxulub. El cráter, de unos 30 kilómetros de profundidad y 200 kilómetros de diámetro, tiene su anillo de pico intacto y resulta accesible a los investigadores. Es uno de los cráteres de impacto más grandes del planeta y fue descubierto a finales de los años 1970 por los geofísicos Glenn Penfield y Antonio Camargo, mientras realizaban prospecciones petroleras. Camargo y Penfield en principio no obtuvieron evidencias de que la formación fuera un cráter de impacto. En los años 1990, Penfield se unió a Alan R. Hildebrand para obtener muestras, encontrando cuarzo de impacto y tectitas en las áreas circundantes. Además, se identificó la anomalía gravitacional producida por la alteración de la corteza terrestre en la zona. La muerte del 99% de humanos hace 930.000 años. Si bien se estima que el Homo sapiens tiene poco más de 300.000 años sobre la Tierra,
Sus antepasados homínidos poblaron el planeta entre 6 y 8 millones atrás, y hace 930.000 años casi se extinguieron, según afirmó un artículo de Science en 2023. Una investigación analizó ADN de personas, sugiriendo que los humanos sufrieron un cuello de botella, un evento en el que las poblaciones se reducen drásticamente, estimando que solo quedaron unos 1.300 individuos humanoides durante un periodo de unos 120.000 años. Aunque no existen precisiones sobre las causas de esta extinción, ha sido principalmente atribuida a un cambio climático en África, donde el ambiente se hizo más seco y frío. El Dr. G. Schwanapanabre, coautor de la investigación, señaló: el novedoso hallazgo abre un nuevo campo en la evolución humana al plantear muchas nuevas preguntas. Entre estas preguntas está: ¿dónde vivían estos individuos? ¿Cómo superaron el catastrófico cambio climático? ¿Afectó la selección natural durante el cuello de botella a su evolución? El evento de Carrington, en 1859. El evento Carrington, que alcanzó su punto máximo entre el 1 y 2 de septiembre de 1859, ha sido la tormenta geomagnética más intensa en la historia registrada. El evento ocasionó fuertes auroras a nivel mundial y produjo chispas e incluso incendios en estaciones telegráficas. Se cree que fue producido por una eyección de masa coronal del Sol al chocar con la magnetosfera de la Tierra. La tormenta geomagnética estuvo relacionada con una llamarada solar intensamente brillante el 1 de septiembre, que fue vista y registrada de forma independiente por los astrónomos británicos Richard Carrington y Richard Hudson. Fue el primer registro histórico de una llamarada solar. Si una tormenta geomagnética de esta magnitud se produjera hoy en día, ocasionaría daños generalizados a los sistemas eléctricos y de telecomunicaciones en todo el mundo. Se cree que la eyección de masa coronal de 1859 viajó directamente y a gran velocidad, tardando solo 17.6 horas en recorrer millones de kilómetros, hasta llegar a la magnetosfera de la Tierra. Este tiempo fue inusualmente bajo, ya que las eyecciones típicas tardan varios días en llegar al planeta. También se cree que la alta velocidad fue amplificada por una eyección menor previa, ocurrida días antes, que provocó una gran aurora el 29 de agosto. Esta primera eyección habría despejado el camino de plasma y vientos solares para el evento mayor. Las supertormentas solares de 2012 y 2014, según la NASA. Si el 23 de julio de 2014 un asteroide lo bastante grande como para hacer retroceder varios siglos a la civilización moderna hubiera aparecido en el espacio, habría sido la noticia más importante a nivel mundial. Sin embargo, en esa fecha, la Tierra estuvo en alto riesgo y la mayoría de los medios de comunicación ni se enteraron. Cuando pasó cerca del planeta, la eyección solar más poderosa en siglo y medio. Cerca significa un periodo de 9 días o 216 horas. Solo por ese tiempo la Tierra se salvó de estar en el trayecto de la llamarada diabólica. No es mucho trecho en astronomía, en la que las distancias son tan grandes que se miden en años luz, considerando la que recorre la luz en un año. Si hubiera ocurrido, todavía estaríamos recogiendo los pedazos, sostiene Daniel Baker, de la Universidad de Colorado. En diciembre de 2013, Baker y otros científicos de la NASA y de universidades habían publicado un artículo sobre una eyección solar ocurrida en 2012. En ese momento, Baker dijo: he terminado nuestros estudios recientes más convencido que nunca de que la Tierra y sus habitantes tuvieron una suerte increíble de que la erupción de 2012 ocurriera cuando ocurrió. Si la erupción hubiera ocurrido tan solo una semana antes, la Tierra habría estado en la línea de fuego. El evento de 2014 también estuvo peligrosamente cerca. La erupción del volcán Tambora en 1815. La palabra Tambora evoca sonidos en español, ya que es el nombre de un monte indonesio que estalló en 1815, haciendo un ruido infernal, aunque en lengua local el término proviene de Bora Bora, que significa desaparecer. En abril de 1815, el monte Tambora, un volcán en la isla de Sumbawa, entonces colonizada por Holanda, entró en erupción, experimentando su mayor intensidad el día 10 del mes. Es considerada la erupción volcánica más grande de la historia registrada. El índice de explosividad volcánica es una escala de 8 grados, y la del Tambora tiene asignado un nivel 7. El monte rugiente arrojó entre 37 y 45 kilómetros cúbicos de material equivalente a roca densa. La ceniza de la erupción se dispersó por todo el mundo y la Tierra se enfrió, por lo que en 1816 fue llamada el año sin verano. El cambio climático resultó en pérdidas de las cosechas y fenómenos meteorológicos extremos en varias partes del mundo. Diversas variables climáticas coincidieron e interactuaron de una manera sin precedentes desde los comienzos de la Edad de Piedra, después de una erupción volcánica. Las dos bombas nucleares Mark 39 que cayeron en Carolina del Norte el 24 de enero de 1961. El 4 de enero de 1961, el Kip-19, un Boeing B-52 G-95BW Stratofortress, o Fortaleza Voladora, número de serie 580187, se encontraba en una misión de alerta aérea frente a la costa atlántica de Estados Unidos. El bombardero, comandado por el mayor Walter S. Tulloch,
Llevaba a otros 8 tripulantes entre piloto, navegantes, artilleros y oficiales de guerra electrónica. Mientras reposaba en el aire, el comandante de la nave fue informado de que tenía una fuga de combustible en su ala derecha y decidió regresar a la base. En el trayecto, el avión perdió 5.400 galones de combustible, se desniveló y el mayor Tulloch ordenó abandonar la nave a toda la tripulación. 5 tripulantes lograron eyectarse y sobrevivir. Uno que saltó murió en el aterrizaje y 3 no pudieron abandonar el avión, pereciendo en el siniestro. El avión llevaba 2 bombas termonucleares Mark 39 que se desprendieron de su bodega antes de que la nave se desintegrara en el aire. Una bomba activó su paracaídas y cayó con mínimos daños, siendo después rescatada. La otra bomba cayó al mar y quedó a 55 metros de profundidad. De esta fue rescatada la sección primaria con los detonadores y el núcleo radiactivo, pero no la secundaria, con el combustible de fusión. Sin embargo, sin la sección primaria, la secundaria queda inactiva y no reviste peligro de explosión. ¿Qué tan poderosas eran las bombas nucleares Mark 39? La bomba Mark 39 fue un artefacto termonuclear de 2 etapas por implosión de radiación. Más de 700 unidades fueron fabricadas entre 1957 y 59 y contaban con espoleta completa, es decir, podían detonar al contacto con el suelo mediante una ráfaga de aire. Poseía un sistema de paracaídas que la ralentizaba hasta alcanzar su punto de destino antes de explotar. Esto daba tiempo a que el bombardero se alejara. Por su peso de entre 2.950 y 3.060 kilogramos, en su familia de artefactos nucleares, era considerada una arma ligera. Tenía una longitud de 3,56 metros y un diámetro de 90 centímetros. Su potencia era de entre 3 y 4 megatones, por lo menos 200 veces mayor que la bomba de Hiroshima. Fue una versión mejorada de la Mark 15, la primera bomba termonuclear ligera del arsenal atómico de los Estados Unidos. La Mark 39 fue retirada del servicio a mediados de la década de 1960 y reemplazada por la más potente, MK-41. La crisis de los misiles en Cuba en el año 1962. La crisis de los misiles fue un muy tenso periodo internacional, de 13 días desde el 16 hasta el 28 de octubre de 1962, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, rivales de la Guerra Fría, después de que los estadounidenses descubrieran que los soviéticos estaban desplegando artefactos misilísticos nucleares en Cuba. Este incidente es ampliamente considerado como el de mayor riesgo de estallido de una guerra nuclear a gran escala. Desde 1959, los Estados Unidos habían desplegado armas nucleares en el Reino Unido, Italia y Turquía, que tenían a Moscú dentro de su radio de acción. El despliegue cubano comenzó poco después de la fallida invasión estadounidense de Bahía de Cochinos, en abril de 1961, para intentar derrocar a Fidel Castro, quien había alineado a Cuba con la URSS. Aparte de amenazar a los Estados Unidos, los soviéticos querían asegurarse la lealtad de Cuba, que coqueteaba con China, mientras que los cubanos pretendían disuadir a los estadounidenses de otro intento de invasión. El presidente estadounidense JFK bloqueó la isla caribeña y comenzaron intensas negociaciones con el gobierno soviético de Nikita Khrushchev. La crisis se desactivó cuando la URSS aceptó retirar los misiles, a cambio de una declaración pública de los Estados Unidos de que no volverían a invadir Cuba. Estados Unidos también retiró secretamente sus misiles en Europa, que amenazaban Moscú. Accidente del B-52 en la base aérea Thule, en 1968. El accidente ocurrido el 21 de enero de 1968 a una fortaleza voladora B-52 estadounidense, cerca de la base aérea Thule en Groenlandia, Dinamarca, no habría tenido nada de extraordinario, de no ser porque llevaba en sus bodegas 4 bombas termonucleares B-28 FI. Un incendio en el avión obligó al capitán a ordenar abandonarlo y 6 tripulantes se eyectaron, pero uno séptimo no tenía un asiento eyectable y murió cuando intentaba saltar en paracaídas. La nave se estrelló en el hielo del mar en la Bahía Estrella del Norte, lo que activó los explosivos convencionales que rompieron y dispersaron los artefactos nucleares, ocasionando la contaminación radiactiva del área. Estados Unidos y Dinamarca realizaron una intensa operación de limpieza y recuperación de componentes, pero la etapa secundaria de una de las bombas nucleares no pudo ser encontrada. Como resultado, se revisaron los procedimientos de seguridad y se desarrollaron explosivos más estables para su uso en armas nucleares. Más tarde, trabajadores que participaron en la limpieza solicitaron indemnizaciones por problemas de salud relacionados con la radiactividad. ¿Cómo el error de un chip casi causa una guerra nuclear en junio de 1980? El 3 de junio de 1980, los Centros de Control y Mando de los Estados Unidos recibieron aviso de que había un ataque nuclear soviético en marcha. Sin embargo, un ataque de este tipo no parecía obedecer a ninguna lógica en aquel momento, y los operadores ya tenían experiencia de que las computadoras, ocasionalmente, emitían falsas alarmas indicativas de hasta 2 centenares de artefactos nucleares enemigos en el aire. Estas alarmas desaparecían al poco tiempo para luego reaparecer, además de que las cifras no coincidían entre los distintos puntos de control.
Los oficiales sabían que no podían ignorar estas alarmas, por mucho que hubieran tenido muchas señales falsas anteriormente, pero antes de tomar cualquier medida agresiva, hicieron verificaciones satelitales y con radares. El resultado fue que ni 200 ni un solo misil de los soviets se dirigía a los Estados Unidos, estableciéndose que la falsa alarma había sido producto de un chip defectuoso. El incidente no trascendió a la opinión pública hasta muchos años después. La explosión de una ojiva nuclear estadounidense en 1980. El 18 de septiembre de 1980, un error humano en el complejo de lanzamiento 3747 de Damasco, Arkansas, ocasionó la muerte de un hombre y estuvo cerca de producir una catástrofe de grandes proporciones. El misil Titán II era una ojiva nuclear de 9 megatones y 2 técnicos estaban en el silo reparando una falla de un sistema de presurización. Olvidaron llevar una llave dinamométrica que requerían, pero decidieron hacer el trabajo con una pesada llave de tubos de 4 kilogramos que ya tenían. La llave cayó 21 metros al vacío desde la plataforma de trabajo, rebotó en el soporte que sostenía el misil en posición vertical y se estrelló contra su base, perforándola. Inmediatamente comenzó a salir combustible tóxico a alta presión. Sonaron las alarmas, la base fue evacuada y las puertas blindadas se cerraron, y finalmente el silo y el misil explotaron. Antes de la explosión, Dave Livingstone y Jeff Kennedy habían sido enviados a inspeccionar. Ambos fueron dados inicialmente por muertos. Kennedy sobrevivió milagrosamente, pero Livingstone murió 12 horas después. La alarma nuclear soviética falsa de 1983. Algo parecido a la falsa alarma nuclear en los Estados Unidos en 1980 ocurrió en la Unión Soviética el 26 de septiembre de 1983, pero en un escenario más peligroso. En ese momento, las tensiones de la Guerra Fría habían aumentado tras el derribo, 25 días antes, del avión comercial de Korean Air por parte de los soviéticos, tragedia en la que murieron todos los 269 pasajeros y tripulantes. El 26 de septiembre, el sistema satelital soviético de alerta nuclear temprana informó que un misil balístico intercontinental y otros 4 detrás de él se dirigían hacia la URSS desde los Estados Unidos. El oficial de servicio, ingeniero Stanislav Petrov, estaba procedimentalmente obligado a comunicar la novedad inmediatamente a su línea de mando, pero en cambio decidió esperar para hacer algunas verificaciones. Finalmente, concluyó que era una falsa alarma. Muchos consideran que Petrov salvó al mundo de una posible guerra nuclear. Los soviéticos le dieron una reprimenda y lo enviaron a un puesto inferior. Sin embargo, antes de morir en 2017, Petrov recibió varios reconocimientos internacionales, incluyendo uno de las Naciones Unidas y otro de la Asociación de Ciudadanos del Mundo. La llamada a las 3 a.m., el 9 de noviembre de 1979. Durante la campaña presidencial de 2008, los aspirantes demócratas Barack Obama y Hillary Clinton debatieron sobre cuál de los dos era la persona más idónea para ser despertada a las 3 de la madrugada en la Casa Blanca, objeto de ponerle al tanto de una grave crisis internacional. El asunto tenía un antecedente. El 9 de noviembre de 1979, Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad nacional del presidente Jimmy Carter, fue despertado a las 3 de la madrugada por el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte para notificarle que los Estados Unidos se encontraban bajo ataque de misiles soviéticos. Justo antes de que Brzezinski llamara a Carter, el comando que comparten los Estados Unidos y Canadá informó que era una falsa alarma, que fue atribuida a unas pruebas de rutina que se estaban realizando en un sistema informático. Este y otros incidentes fueron revelados por documentos desclasificados varias décadas después. Incidente del cohete noruego de 1995. El incidente del cohete noruego se produjo el 25 de enero de 1995, cuando un equipo científico noruego-estadounidense lanzó un pacífico cohete sonda de 4 etapas para estudiar las auroras boreales. El artefacto, lanzado desde el campo de misiles de Andoya Rocket Range, frente a la costa noroeste de Noruega, atravesó un corredor aéreo en el que lo detectaron los centros de control estadounidenses y rusos. Este corredor se extendía desde los silos de misiles nucleares Minuteman III en Dakota del Norte hasta Moscú. Cuando el artefacto alcanzó una altura de 1.453 kilómetros, similar a los de los misiles Trident de la Armada de los Estados Unidos, los rusos se alarmaron e informaron al presidente Boris Yeltsin de que posiblemente estaban bajo ataque de un misil lanzado desde un submarino estadounidense. Las Fuerzas Armadas de Rusia entraron en estado de máxima alarma antes de percatarse de que no eran víctimas de un ataque. La casi guerra nuclear entre la India y Pakistán en el año 2001 a 2002. La India se hizo potencia nuclear en 1974, estatus que su enemigo histórico, Pakistán, alcanzó en 1998. Entre 2001 y 2002 se produjeron enfrentamientos entre ambos países, segunda vez en la historia que 2 estados nucleares se enfrentan directamente, ya que los mismos rivales habían disputado la guerra de Kargil en 1999. Esta guerra convencional de 2 potencias nucleares fue peleada entre mayo y julio de 1999 y resultó en una victoria india en la que este país recuperó la región de Kargil.
En 2001, ambos países concentraron numerosas tropas a ambos lados de la frontera y a lo largo de la línea de control de la disputada región de Cachemira. Y en los enfrentamientos de baja escala murieron 798 indios, con saldo desconocido para los pakistaníes. India y Pakistán llevan décadas de conflicto, y su enfrentamiento más reciente se produjo entre abril y mayo de 2025. El misterio de por qué desapareció el 85% de la vida marina hace 445 millones de años. Hace aproximadamente entre 450 y 440 millones de años, se produjeron las extinciones masivas del Ordovícico silúrico, dos eventos que son considerados, en su conjunto, los segundos más letales de las 5 megadesapariciones registradas en la Tierra. Esta mega extinción solo es superada por la del Pérmico, y es la única de las 5 grandes en la que no se ha encontrado presencia significativa de vulcanismo ni de impactos extraterrestres, lo que la hace la más misteriosa. Los dos eventos marcaron la diferencia entre los periodos Ordovícico y Silúrico. En esa época, todos los organismos complejos vivían en el mar y se extinguieron cerca de 100 familias biológicas, lo cual representaba aproximadamente el 85% de las especies de fauna. Los braquiópodos y los briosos fueron los más perjudicados, seguidos de trilobites, graptolitos y conodontos. Los brotes de rayos gamma son los fenómenos más poderosos del universo desde el Big Bang. Una teoría para explicar la extinción del Ordovícico silúrico supone una desaparición gradual de especies, probablemente a lo largo de incluso medio millón de años, posiblemente por un cambio climático lento pero letal. Otra hipótesis hace responsable de la extinción a un brote de rayos gamma producido por una supernova cercana. Un importante avance en el entendimiento del evento se produjo cuando los astrónomos lograron relacionar un estallido de rayos gamma con un objeto visible para el cual podían medir una distancia. Cuando los astrónomos estimaron la energía que llegaba a la Tierra y la corrigieron para otras distancias, observaron que los estallidos de rayos gamma son los eventos más poderosos del universo desde el Big Bang, representando un poder hasta 100 veces mayor que el estallido de una estrella promedio. Un brote de rayos gamma en la galaxia Andrómeda, a 3 millones de años luz, sería suficiente para matar instantáneamente a cualquier astronauta. Andrómeda es la galaxia más cercana a la Vía Láctea, y según sus trayectorias, se estima que ambas chocarán y se fusionarán dentro de unos 4.500 millones de años, aunque un estudio publicado recientemente en Nature Astronomy rebaja la probabilidad de colisión. El estallido de rayos gamma, GRB por sus siglas en inglés, ocurrido en la Tierra el 9 de octubre del año 2022, vino de muy lejos, a casi 2.000 millones de años luz de distancia. Pero si ese estallido hubiera ocurrido a 10 millones de años luz, habría sido 40.000 veces más potente. Y muchos astrónomos se preguntan qué ocurriría si tal estallido ocurriera más cerca, por ejemplo, en la vecina galaxia de Andrómeda. Tal exposición mataría instantáneamente a cualquier astronauta o turista espacial en el espacio exterior. Un brote de rayo gamma mataría a la mitad del planeta Tierra en segundos. En los últimos años, astrónomos y astrofísicos han avanzado mucho en el descubrimiento de las causas de fenómenos, como la colisión de estrellas de neutrones o su absorción por un agujero negro, dos candidatos probables para los GRB, de corta duración, de unos pocos segundos. Como los GRB solo pueden irradiar la mitad de la Tierra, posiblemente podría decirse que un estallido puntual, sin la protección atmosférica o superándola, únicamente podría matar a la mitad de los seres vivos del planeta en cuestión de segundos. Y una pregunta interesante es si tal eventualidad sería capaz de ocasionar una extinción total. Un brote de rayo gamma pudo haber provocado la extinción del 85% de la vida marina hace 445 millones de años. La hipótesis de que la extinción masiva del Ordovícico silúrico, que causó la desaparición del 85% de las especies marinas, fue ocasionada por un rayo gamma, fue lanzada en 2004 por el astrofísico Adrian Melott y otros científicos. Postula que la explosión de una supernova cercana generó un pulso de rayos gamma que barrió el planeta durante unos 10 segundos, destruyendo buena parte de la capa de ozono y matando a más del 80% de las especies acuáticas. Esta mortandad habría sido casi total en aguas superficiales, salvándose solo las especies que vivían más profundamente. Un brote de rayos gamma pudo estar cerca de destruir la Tierra en octubre del año 2022. El brote de rayos gamma de octubre de 2022 pudo haber estado cerca de causar destrucción en la Tierra, pero afortunadamente sus daños se limitaron a perturbaciones significativas en la ionosfera, en la atmósfera superior. La atmósfera es constantemente desafiada por flujos de rayos gamma y casi siempre gana la batalla, pero cuando la pierde los resultados son muy catastróficos, como hace unos 445 millones de años, cuando la extinción masiva del Ordovícico silúrico resultó en la desaparición de 17 de cada 20 seres vivos en las aguas, cuando la vida compleja estaba limitada a los mares. El GRB de octubre de 2022 provino de la muerte de una estrella en una galaxia, situada a aproximadamente 2.000 millones de años luz de distancia de la Tierra, por lo que sus efectos sobre la superficie terrestre fueron mínimos.
La Vía Láctea experimenta un brote cercano de rayos gamma cada 100 millones de años. Un estallido relativamente distante de rayos gamma podría matar a personas que carezcan de la protección de la atmósfera, y otro más cercano estaría en capacidad de provocar una extinción, tanto más masiva cuanto más cerca se produzca el evento. Por fortuna, los GRB cercanos ocurren con muy poca frecuencia, quizás uno solo cada 100 millones de años, más o menos. Considerando que el Homo sapiens solo tiene poco más de 300.000 años de antigüedad y que la historia únicamente abarca unos 5.000 años, puede concluirse que el problema de los rayos gamma para los terrícolas sería muy ocasional. Un buen indicador de la proximidad de una supernova es la presencia de radiactividad generada por estas, como hierro 60 y plutonio 244. Pero si un GRB produjo la extinción del ordovícico silúrico, podría haber ocurrido a miles de años luz de distancia, sin estar asociada al estallido de una estrella, y un nuevo evento de tal naturaleza no puede descartarse del todo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre todas las veces que casi fue el fin del mundo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.